He denominado esta exposición, tal como aparece en las Biblias, los recabitas. Los recabitas, los hijos de Recab. Sabemos que el pueblo de Dios tiene por deber el camino de la obediencia. Por supuesto, la obediencia a la palabra de Dios no viene como requisito, es decir, la obediencia a los mandatos de Dios no viene como requisito para ser pueblo de Dios, sino como una consecuencia de ser pueblo de Dios. Nadie es salvo por obedecer todos los mandatos de Dios, pero es bíblico que todo aquel que ha sido salvo por gracia, mediante la fe en Jesucristo, entonces, precisamente por ser pueblo de Dios, se dé a los caminos de la obediencia. Y en esto suele pasar que muchos empiezan con el tiempo a identificarse con el pueblo de Dios, pero tan solo de forma externa. Pues empiezan a abandonar ese rasgo distintivo de quien ha sido llamado a la salvación. ¿Cuál es ese rasgo distintivo? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es muy fácil acomodarse de manera externa. Puede ser que en un comienzo muchos hayan empezado el camino del Señor, quizás hayan mostrado obediencia, pero hoy solamente lo hacen de forma externa, se identifican con el pueblo de Dios nominalmente, es decir, de nombre. Van donde el pueblo de Dios va, pero no expresan con su vida, no expresan a través de la santificación que realmente son pueblo de Dios. Recordemos que una de las exhortaciones más fuertes que el Señor hace es la que encontramos en Lucas 6:46, donde dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y ahí usted puede ver entonces que el Señor revela la existencia de individuos que se confiesan seguidores de Él. ¿Cómo sabemos que se confiesan seguidores de Él? Mire cómo tratan al Señor. Señor, Señor, le confiesan. Pero queda al descubierto que su profesión de fe es fraudulenta, porque la evidencia de su vida habla más claro que sus palabras. La falta de obediencia desmiente lo que ellos profesan. La persona puede proclamarse, decir que es de Cristo, decir que es cristiana, identificarse externamente con una iglesia, hacer lo que una iglesia hace de forma externa, puede entonces confesarse ante los hombres: Señor, Señor, pero ¿qué pone al descubierto que no es del Señor? Pues que no hace lo que el Señor le ordena. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Note allí, es un test, es una prueba que revela: en esto sabemos que conocemos al Señor. ¿En qué? ¿En que cantamos? ¿En que decimos que somos cristianos? ¿En que ponemos un cartel en las puertas? ¿En que nos conectamos a internet a ver algunos sermones, algunas enseñanzas? En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Esto no lo digo yo, Señor lo dice. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amigos y hermanos, la vida cristiana no es el que más hable, no es el que más tenga parlamento, no es el que más aprenda vocabulario religioso, ni el que procura de alguna manera presentarse como cristiano. ¿Cómo usted sabe si realmente conoce a Dios? Lo conoce de forma salvadora. ¿Cómo llega usted a la conclusión que realmente Cristo es su Salvador, Dios su Padre, el Espíritu Santo su ayudador? En que guardamos sus mandamientos. En este pasaje Dios reprende, en el pasaje de Jeremías, Dios reprende la falta de lealtad y obediencia de Judá hacia él y hacia sus mandamientos. Lealtad, falta de lealtad al Señor, falta de obediencia a sus mandamientos, los cuales el mismo Señor en Levítico 18, 4 y 5 ordenó: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Aun cuando la obediencia a Dios le honra a Él y nos beneficia como pueblo del Señor, es el Señor mismo quien hace innumerables llamados, reprendiendo al pueblo por su menosprecio a las obediencias divinas. Hermanos, una medicina la que nos cura es a nosotros, porque alguien debería reprendernos por no tomarla, si el beneficio es nuestro. Y siendo que al obedecer nosotros honramos a Dios y nos hacemos un bien nosotros mismos, aquí resulta que es el Señor el que hace innumerables llamados al pueblo por menospreciar sus divinas ordenanzas, sus divinos mandamientos y leyes. Y en esta ocasión lo hace con un recurso. El Señor es nuestro instructor, nuestro pastor. Y hemos visto, abandonando un poco la serie que llevamos en Lucas, vamos a ver si el Señor me guía a dar otra serie, algunos sermones misceláneos, como generalmente lo acostumbro. Pero acabamos de ver cómo el Señor a veces desciende a nosotros mostrándonos una parábola, después hace un milagro para enseñarnos una lección, luego da tremendo sermón, por así decirlo, teórico, para que entendamos. Y aquí el Señor usa otro recurso, y es ponerle de ejemplo a su propio pueblo gente que no es su pueblo. Y poniéndole a considerar cómo obra el que no es pueblo de Dios, para ver si el pueblo de Dios entiende y logra ser leal al Señor y obediente a sus mandamientos, y les pone de ejemplo a una familia nómada que vino por alguna circunstancia que ya veremos a refugiarse a Jerusalén. Pero este pueblo no tenía nada que ver con el gran historial del pueblo que había sido objeto del cuidado especial de Dios. No fueron los recabitas a los que el Señor formó, llamó, cuidó, liberó, sustentó 40 años, les dio una tierra. No, los recabitas no tenían nada que ver con ese historial. Es terrible cuando el Señor tiene que descender a tanto, ponerle al pueblo de Dios por su liviandad, por su torpeza de no tomar en serio los mandamientos de Dios. El Señor tiene que ir a un pueblo que no es su pueblo y ponérselos de ejemplo. Cuando el Señor hace esto, hermanos, es una profunda afrenta a quienes nos confesamos pueblo de Dios.
Es como ponerle, piense esto, ¿cómo se sentiría usted una esposa fiel si Dios tiene que ponerle como ejemplo de esposa fiel a una niña fornicaria? Uno diría, eso es fuerte. ¿Por qué el Señor pondría ese ejemplo de fidelidad a una niña impura para que una mujer aprendiera a ser esposa? Pero aquí el Señor está tomando gente que no es pueblo suyo como ejemplo para los que son pueblo suyo. El relato es sencillo. En una de las profecías que el profeta Jeremías, recuerdo que Jeremías es ese hombre de Dios que vivió para ver el cumplimiento de lo que profetizó. Casi medio siglo duró él profetizando. Parte de su profecía fue antes de que él viera el cumplimiento y otro tanto de su profecía fue luego de que el Señor cumplió sus amenazas y castigó a Jerusalén. Pero gran parte de su ministerio lo usó advirtiendo el mal que vendría si el pueblo no obedecía y seguía desafiando al Señor. Lamentablemente, él vivió para ver que el pueblo nunca obedeció al Señor. Y el Señor trajo el mal que dijo que les traería. Y los últimos 20 años quizás de su ministerio, Jeremías los usa para instruir y reprender al pueblo, porque ni aun siendo castigados, el pueblo se corrigió. Pero en su amor y misericordia con Judá, Dios envía al profeta con una misión, porque esto no se le ocurrió a Jeremías, sino que Dios le dice, ve Jeremías. Y es ir a buscar una familia que habitaba dentro de Jerusalén, que no eran de ahí obviamente, y el mandato era vaya, introdúzcalos, llévelos al gran templo de Jerusalén, la gloria de Judá, y métalos en uno de los aposentos que había alrededor del templo. Allí el profeta debería servirles copas llenas de vino y ordenarles que lo bebieran. Toda la familia, y no solo unos cuantos, se negaron a hacerlo. Todos se negaron a hacerlo, ya que un antepasado suyo había puesto una reglamentación acerca de sus descendientes, que deberían vivir como verdaderos nómadas. Esa fue parte de su reglamentación. Ustedes van a vivir como nómadas. Y además les puso este mandato encima: jamás nadie de esta familia debería beber vino. Así que el Señor habla con Jeremías para que transmita un mensaje a Judá. Lo primero, ¿qué fue lo que el Señor reconoció de la obediencia de los recabitas? ¿Qué fue lo que el Señor reconoció de la obediencia de los recabitas? Pues bueno, yo quiero que al mirar lo que el Señor alaba de los recabitas, por contraste veamos lo que el Señor esperaba que hiciera Jerusalén. Y por qué no, al ver lo que el Señor les alaba a los recabitas, nosotros aprendamos qué es lo que el Señor espera como su pueblo, como pueblo de Dios. Lo primero que el Señor le reconoció fue su lealtad a un hombre, a Jonadab. Jonadab es de la descendencia de Recab. El papá grande, el ancestro grande es Recab, pero aquí fue Jonadab el que les mandó vivir de cierta manera, y el Señor les reconoce la lealtad que han mostrado a su antepasado. No solo el hecho de haber sido leales a un solo antepasado, es que ellos no tienen el historial del pueblo de Israel, donde han desfilado patriarcas y profetas en gran número. No, ellos no han tenido 10 ancestros que les hayan dicho algo, ni 20, como en el caso del pueblo de Israel. Aquí solo un solo hombre, un solo antepasado que ya no estaba con ellos.
Y ellos mostraron lealtad a ese solo hombre, que ya ni siquiera podía ver para ver si su descendencia cumplía o no el voto que él les impuso. Este era un asunto fuerte de lealtad a su padre, una lealtad a su memoria, lealtad a sus palabras, aun cuando Jonadab ya no estaba con ellos. Esta familia no necesitó de una multitud de hombres para persuadirlos a guardar lealtad a Jonadab. No se nos dice que Jonadab hiciera una proeza por ellos, ni un milagro para haberse ganado la lealtad de su familia. Simplemente era su familia, era un solo hombre, y les dijo a su familia qué deberían hacer, y ellos solo tenían la memoria de este hombre y sus palabras, y mostraron lealtad. Lo segundo que el Señor reconoce de los recabitas es su obediencia literal y absoluta. Su obediencia literal y absoluta. Las órdenes de Jonadab fueron específicas, puntuales, y ellos las recordaban y obedecían con honor. En sus propias palabras, ellos afirman guardar todas y cada una de ellas. ¿En qué consistían las órdenes de su ancestro? Versículos 6 y 7. No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. ¿Sí nota que no es como cuando se le pregunta a un cristiano si puede recitar los 10 mandamientos? O si puede de alguna forma recitar algunos versículos. Es por ahí que dice, es que no me acuerdo cómo es, pastor, ayúdate que yo te ayudaré. Es que yo me acuerdo que por ahí leí en la Biblia algo así como... Toda una familia podía decir: nuestro ancestro dijo esto, esto, esto. Era una orden que los ataba a todos sus preceptos. Era un hombre, pero su orden los ató a sus preceptos. Los ató de por vida, porque dice: esto haréis toda la vida. Así que esa familia estuvo siempre bajo ese voto, generación tras generación. Y los sometió a todo aquel que naciera de los lomos de Recab. Estaban sometidos a este mandato. Note el testimonio de ellos en los versículos 8 y 10. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Y usted encuentra cristianos hoy diciendo: es que mi hijo no quiere participar de los devocionales. ¿Qué hago? Pues, ¿qué hago, pastor? Es difícil, hombre. Esta gente obedeció la voz de un hombre, lo obedeció literalmente, lo obedeció absolutamente. Usted nacía de los lomos de Recab, usted no tenía participación, usted no era democracia, ¿verdad? Ay, ¿quieres hacer esto? Es que aquí nuestro padre y dijo esto, pero pues si te gusta el vino, ¿qué te gusta, hijo? ¿Qué te gusta, mi amor, mujer? ¿Qué? No. Nació de los lomos de Recab. Bienvenido. Esa es su manera de vivir hasta que muera. Y esta gente pudo decir: todos lo hemos cumplido.
y lo hemos cumplido todo. Tercero, ¿qué más le reconoció el Señor? Su obediencia y lealtad a su antepasado en cualquier contexto. Qué interesante. No solamente el Señor le reconoce su obediencia y lealtad a su antepasado, sino que lo hicieron en cualquier contexto. Hermanos y amigos, mantener la obediencia a Dios cuando ésta no es exigida puede darnos un falso sentido que nosotros somos leales. Claro, nos creemos obedientes, pero nos creemos obedientes simplemente con un falso sentido porque nuestra obediencia no ha sido exigida. Exíjasenos la obediencia y entonces allí sí se va a mostrar si uno es o no obediente. Mientras la obediencia no se exija, ¿usted cómo sabe que es obediente o no? Mi pregunta es, si yo le digo a usted, ¿usted es obediente? Usted me puede decir sí, pero todavía no lo comprueba. Ahora, deje que yo le dé una orden y ahora sí yo voy a apreciar y usted apreciará si es o no obediente. Uno puede engañarse a sí mismo pensando que es obediente, pero es cuando la obediencia es exigida que lo notamos si realmente lo somos. Los cristianos rara vez deberíamos medir nuestra lealtad al Señor cuando ésta no es exigida, porque nuestro corazón siempre nos sacará como los hombres más obedientes y leales al Señor. Nuestra boca nos hace una mala pasada. Somos obedientes. Somos como Cristo. Somos el pueblo de Dios. Pero hermanos, es fácil decirlo cuando no se nos exige obedecer. Es bajo prueba que la obediencia se muestra. Es bajo prueba que la obediencia recobra valor y es bajo tentación que la obediencia se vindica. No beber vino mientras nadie presionaba a los recabitas era una cosa. Mientras ellos, hermanos, estaban viviendo ahí en su familia, ¿sí? Mientras estaban allí, pues ¿qué pasa? Pues nunca compraban vino, pues nunca iban y lo compraban voluntariamente. Pero aquí era algo distinto. Jeremías los llamó, los probó, los metió al gran templo de Jerusalén. Mire, era templo ajeno. El gran templo, la gloria de Judá, los metió allí. Mire cómo empieza a intimidarlos. Los metió allí. Porque cualquier cosa que pase allí es un desafío no solo a un profeta, sino a Judá. Los metió al templo, a una de sus cámaras. Ordena que llenen unas copas completamente de vino y les dice, bebed, bebed. Ellos estaban en el lugar de más prestigio de Judá, invitados por un profeta de Jehová y presionados a beber vino. Al menos por respeto, a veces uno resulta haciendo lo que no quiere. Mucho más presionado, donde su rechazo podría verse como un desafío al lugar que los había recibido. Estos vienen a refugiarse en Jerusalén y nos desprecian. ¿Desagradarían a un profeta de Jehová en el mismo templo de Jerusalén? ¿Lo harían? Pues, ¿qué dice la Biblia? Que lo hicieron. Desafiaron a un profeta de Jehová en el mismísimo templo de Jerusalén. Esta prueba no solo reveló que estaban dispuestos a hacer eso con el vino, sino que les permitió decirle al profeta otras cositas que estaban dispuestos a no hacer. Y él les recuerda, esta familia le recuerda no solo lo que estaban dispuestos a hacer, sino lo que ya estaban haciendo. Que cuando vieron peligrar su vida, cuando todavía no estaban en Jerusalén, cuando vivían fuera de Jerusalén y vieron peligrar su vida, ellos dijeron, ¿qué hacemos? Pues es mejor ir a un lugar
protegido como Jerusalén, pero que al estar allí, su lealtad no había cambiado para con su padre Jonadab. Note el versículo 11. Esto es lo que le dicen ellos, además de decir no vamos a beber vino. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Estando en peligro de morir por no vivir en una ciudad protegida, porque usted sabe lo que les dijo su antepasado, ¿no? No construyan nada, van a andar en tiendas. Es más, no van a comprar la mies, no nada. Ellos, para no morir, se ocultaron en Jerusalén, preservando así su vida, pero jamás para deshacerse de la obediencia a un hombre en asuntos que según su ancestro les harían vivir. Aún protegiendo su vida, se negaron a faltar a la lealtad a Jonadab. Protegieron su vida, pero no fueron desleales a Jonadab, a riesgo de parecer antipáticos con la ciudad que les dio el refugio. Qué interesante. Esto es lo que el Señor les muestra a Jerusalén. Así que en segunda medida, permítame señalarle en qué consistió el reproche del Señor al pueblo de Judá. Yo creo que es muy obvio, hermanos. Yo creo que es muy obvio hasta aquí. Al alabar lo que ellos hicieron, por contraste usted mira lo que él esperaba de su pueblo. Pero déjeme ponerlo en orden para que nuestras conciencias queden atadas a la palabra de Dios. Quiero que medite en este antecedente. Aquí está hablando Dios, el único Dios que existe, el Dios de dioses, el Señor de señores, aquel que es 3 veces santo y justo, pero que es ese Dios que quiso llamar a un hombre, lo desgajó como una piedra de cantera, que quiso levantar una multitud de un hombre casi muerto, dice la Biblia. Y de allí empezó a conformar una familia que él mismo quiso elegir para tratar de forma especial a ese pueblo con respecto a los demás pueblos de la tierra. Porque solo con Israel hizo Dios así, y no con los demás pueblos de la tierra. Así que ese trato que empezó a dar Dios a Abraham, Isaac y Jacob y sus familias, luego cuando se convierten en un pueblo, fue un trato especial. Dios formó ese pueblo casi que con sus manos, lo amó, le dijo: no es por lo que son ustedes, es por lo que yo he querido hacer con ustedes. El Señor les mostró a ese pueblo desde su inicio grandes pruebas de su amor, grandes pruebas de su misericordia. Entre el pueblo tiene un gran historial. Ellos, cuando hablan de historia patria, también es su historia religiosa. Tienen a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos todavía pueden recordar cuando en sus propias escrituras, cuando se hablaba de las cosas, mira, aquí está la tumba de Abraham, aquí está enterrado junto a su esposa, y podían recordar las obras de Dios, el Dios que los sacó con brazo potente de Egipto, con muchas señales, y hoy día estaban parados sobre la tierra que un día no era de ellos, pero que el Señor se las dio, también con brazo potente, con hombres de la estatura de Moisés y de Josué. Por allí habían pasado todos estos jueces,
estos reyes de Israel. Entre su historia está David, está Salomón. Ese templo que ellos podían ver era la obra del Señor bendiciendo a su pueblo para poner su memoria en medio de ellos. Este pueblo se rebelaba constantemente al Señor y el Señor les castigaba, pero ellos luego clamaban a Dios y Dios los liberaba una y otra vez. El pueblo pidió rey y pese a que fue un rechazo a Dios, el Señor se los concedió para seguir revelando al Mesías que una vez vendría. El pueblo también se rebeló a los reyes. Los reyes mismos se pervirtieron y fraccionaron a ese pueblo. Ahora partido en dos, el Señor envía profetas en su amor, muchos pastores, muchos profetas para instruir al pueblo, para advertir al pueblo que de no obedecer Él les quitaría todas sus bendiciones, y lo hizo por siglos. Por siglos. Hombres venidos de Dios, de las entrañas de Dios. Muchos de ellos, como el caso de Jeremías, llorando, llamando al pueblo a la lealtad y a la obediencia al Señor. Pero siglos después, el reino del norte de Israel no obedeció, y el Señor lo quita de su presencia, pero deja a Judá, y en Judá está Jerusalén. Lo deja más de un siglo, soportándolo con paciencia y enviando sus siervos y enviando sus profetas para que este pueblo no fuera liviano. ¿Y qué hizo Judá? Pese a todo este historial, este pueblo se rebeló, fue liviano, pecador, desentendido, infiel, desleal y desobediente. ¿En qué consistió el reproche del Señor al pueblo de Judá? Primero, les señala su lentitud y liviandad para obedecer, poniéndoles de ejemplo a los recabitas. Les señala su lentitud y liviandad para obedecer, poniéndole como ejemplo a los recabitas. Versículos 12 al 14. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Note que esta no es una moraleja del profeta. El Señor mismo va a interpretar lo que quiso hacer con ese ejemplo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy para obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. ¡Qué liviandad con la que el pueblo de Judá tomó al Señor! Mire cómo la palabra de un hombre cayó sobre las conciencias de esta familia. Y ellos han permanecido fieles hasta el día de hoy para obedecer el mandamiento de su ancestro. Yo os he hablado desde temprano. El Señor puede decirles como desde Adán, Set, Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. El Señor ha hablado a su pueblo, le ha hablado desde antes, ha hablado a cada generación de ese pueblo sin cesar, y no me habéis oído. Unas palabras casi como si expresaran frustración. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo obedecerán? Los hombres son leales a los hombres, y ustedes no han sido leales a mí ni obedientes a mis palabras.
Hombres están más dispuestos a ser leales a los hombres, el caso de los recabitas. En cosas que no aprovechan, porque ¿qué más da beberse una copa de vino o comprar un terreno? ¿Qué más da? Es el punto. Mire lo que obedecen ellos de su ancestro. Y este pueblo de Judá, liviano, terco, lento para obedecer. El Señor jamás los dejó sin instrucción, siempre les habló desde temprano, constantemente, continuamente, fielmente, y el pueblo no escuchó. En Malaquías 1 hay unas palabras muy sentidas que en otro tiempo el Señor dirigió a su pueblo. Son palabras donde el Señor vuelve a usar este mismo recurso para mostrar lo completamente raro, irregular, liviano de un pueblo que no obedece a su Dios. Malaquías 1, 6, 8 y 13. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis a ofrecerlo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Hermanos, ni siquiera los egipcios, al ser idólatras, fueron tan miserables al traer ofrendas a sus propios dioses. Por allí creo ver a ese hombre que en su ceguera deja una parte en su terraza, un cuadrito, y le invierte dinero para poner una imagen. Eso es muy común en nuestros barrios. Por ahí hay un hombre que va y compra un ramo floral para ofrecerlo a su propio Dios. Por ahí están hombres en otras comunidades pactando primicias, tantas cosas como les han enseñado, y sacan lo mejor para ofrecerlo a este tipo de culto que Dios no mandó. Y el pueblo del Señor ofrece a Dios lo malo, lo cojo, lo que no sirve. Fuera para el príncipe, entonces se esforzarían por presentarle lo mejor. Pero al ser para Dios, la ofrenda entonces es de lo malo, de lo que sobra. Al Dios que le libró, al Dios que le sustentó, que le guardó, que lo metió en la tierra prometida. Isaías capítulo 1, y aquí en este recurso el Señor señala la indecible deslealtad y liviandad para con Dios al que puede llegar el pueblo de Él. Y aquí, hermanos, el Señor desciende en este recurso y ya no compara al pueblo ni siquiera con humanos. Isaías 1, 2 y 3. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire
Mira los recabitas, cómo obedecen a los hombres. Mi pueblo no me ha obedecido. Mire aún cómo el buey y el asno obedecen a su señor, y mi pueblo no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Lo segundo que el Señor les reprende al pueblo es que, a diferencia de los recabitas, el Señor de forma personal y a través de sus siervos los llamó constantemente a ser obedientes. A diferencia de los recabitas, que solo les bastó el mandato de su Señor, de su ancestro, que su ancestro ya no estaba con ellos y no podía ver si ellos iban a obedecer o no. A diferencia de los recabitas, el Señor personalmente y a través de sus siervos siempre los llamó a ser un pueblo leal y obediente. ¿Recuerda cuántas personas fueron necesarias para hacer que los recabitas obedecieran? 1. Y era un hombre, y era mortal. Pero les fue suficiente para obedecer. Ahora note lo que el Señor dice en los versículos 15 y 16 de Jeremías 35. Mire lo que el Señor dice. Y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Hermanos, al pueblo de Israel y luego al pueblo de Judá no les faltó siervos del Señor. Dice el Señor, ¿a cuántos les envió? Versículo 15. Les envié a todos mis siervos. A todos mis siervos. ¿Y desde cuándo se los envió? Desde siempre, dice, desde temprano. ¿Para qué? Para que los instruyeran y reprendieran de su mal. Los envió con mensajes de arrepentimiento, de conversión, para que abandonaran su pecado. ¿Y qué hizo el pueblo en contraste? No atendió, pero se llamaban pueblo de Dios. Señor, Señor. Y ese era su orgullo. Ellos creían estar de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque pese a su desobediencia podían voltear a mirar el gran templo y mirar a los sacerdotes que estaban allí en la tierra prometida. Tenían esperanzas carnales, pero no la benevolencia del Señor. El mismo Jeremías en el capítulo 7, versículos 1 al 4, le señala esta falsa seguridad que tenían de que aun cuando no obedecían, se creían seguros de ser pueblo de Dios. Jeremías 7, 1 al 4, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Mira dónde lo pone el Señor. El pueblo va a ir a adorar y le dice, párese en la puerta, interrumpa su paso allí a esta gente que viene supuestamente a adorarme a mí. Y le va a decir, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Sabe qué? Si este pueblo cumpliditamente iba a la adoración,
al templo. ¿Por qué? Porque decía, mire, somos piadosos, Dios está con nosotros, Dios está en nuestro medio. Y tenían esa seguridad carnal de Señor, 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 Señor. Pero ¿qué dice el profeta? Mejoren sus caminos, obedezcan más bien al Señor. Los suyos son palabras, Señor, Señor, y no hacen lo que el Señor les dice. Recuerda qué le dirá el Señor a quienes le confesaron verbalmente como Señor, pero no hicieron lo que Él mandó. ¿Qué les dirá el Señor a aquellos que dijeron Señor, Señor y no hicieron? Aún recuerde que muchos de ellos podrían sacar sus trabajos, obras y milagros como una credencial para acreditarse ante el Señor, pero que no hicieron la voluntad de Dios. Lucas 6:49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y en Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y así Dios trató a Judá. Lo que le pasó a Judá es una muestra de lo que le pasará al hombre que dice Señor, Señor y no anda de acuerdo a esto. Jeremías 35:17. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, ya que no han sido ni siquiera como los recabitas, han sido lentos. ¿Qué dice el Señor? He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Déjeme hacer algunas aplicaciones en la gracia del Señor, esperando su bendita ayuda. ¿Acaso es mejor ser un recabita que un hijo de Dios? Muchos de ustedes, antes de venir al conocimiento del Señor, en verdad y en piedad, muchos de ustedes, antes de conocer al Señor de forma salvadora, o muchos de ustedes, antes de conocer al Señor de manera más precisa, mostraron apego, constancia, sacrificio y cumplimiento en sus vanas religiones o en sus iglesias erradas, en sus ritos extraños. Y ahora, al conocer al Señor y al conocerle cada vez con más precisión, su dedicación al Señor, su consagración por su reino y justicia, su obediencia es demasiado pálida, muchas veces ni digna que se le llame obediencia, lealtad y honra. Muchos de ustedes, y no estoy usando lo que me dicen en contra de ustedes, pero lo haré para su edificación, muchos de ustedes dicen, yo me la pasaba, mire, todos los días, lunes, miércoles, yo hacía, me esforzaba. ¿Bajo qué orden? Usted no tenía un versículo, un texto. Usted decía, el líder nos decía, la lideresa, la pastora me decía, me decía, ni siquiera cargos bíblicos. Ustedes se sometieron a los hombres.
Y lo hicieron con sacrificio, con lealtad, con sinceridad. Eso no estuvo bien. Pero mire su sacrificio, su lealtad. Ustedes fueron capaces de posponer sus proyectos, de darles alargue a sus proyectos. Muchos de ustedes se pararon firmes en contra de sus familias. Ustedes mostraron apego a lo que él decía, a su líder decía, solo porque él lo decía. Y entonces me hacen pensar que para ustedes era mejor ser un recabita que un hijo de Dios, que conoce a su Dios, que entiende la doctrina, porque parece que la doctrina ha enfriado vuestros corazones. Parece que funcionáis mejor con ceguera que con entendimiento. Parece que es mejor para muchos ir ciegos tras un líder carnal que ir con constancia, abnegación detrás de Cristo, conociéndole cada vez mejor, con más precisión. Muchos de ustedes mostraron más dedicación a los hombres, a las mujeres, a una organización, a una causa que no fue bíblica, que al Señor. Su lealtad al Señor y su obediencia a todos sus preceptos es formal y fría, incompleta, selectiva. Y cuando se obedece, es luego de muchos sermones, muchas insistencias, muchas luchas. Antes cualquiera lo hubiera dicho. Tiene que estar en la iglesia toda la noche. Y ustedes iban con sus niños. Ahora el niño no viene a un culto de oración. ¿Que se resfría, pastor? ¿Que mañana tiene que madrugar? Tiene que ser sensible, ¿verdad? Muchos de ustedes sirviendo a Recab hicieron cosas mayores. Hoy toca razonar. Mucho sermón, mucha insistencia, muchos mensajitos, muchas luchas. Antes muchos de ustedes, con un sermón mediocre y humanista, si es que eso se le podría llamar sermón, era suficiente para movilizarlos a hacer cosas de las que hoy usted se asombra que las haya hecho. Usted fue y caminó 13 veces rodeando un lugar. Usted llevó aceite y lo regó por un lugar, cosas locas que nadie mandó que se hicieran. Era un sermón mediocre de 15 minutos, pero usted fue movilizado a hacer cosas de ese calibre, ridículas, tontas, pero usted lo hizo. Usted fue convencido por un recap que mandó. Usted obedeció cosas superficiales, humanas y hasta mundanas. Si le decían, vístase de amarillito y peínese así y haga esta coreografía, usted lo hubiera hecho y lo hizo. Porque Recab lo mandó. Muchos de ustedes pasaron días sin comer, sin dormir. Dieron hasta lo que no tenían por causas que hoy no permanecen o eran causas del diablo. Ustedes fueron valientes defendiendo esas causas, porque si alguien les decía que lo que hacía estaba mal, recuerde cómo usted razonaba antes. Defendiendo causas que perecerán cuando todo termine aquí. Si tenían que madrugar, madrugaban. Si tenían que trasnochar, lo hacían. Si no se dormía una noche, ustedes no dormían. Sin ningún texto bíblico, sin ningún sermón expositivo, simplemente porque vuestro líder lo dijo. Y allá había recursos, fuerza, abnegación. Íbamos con las esposas, con niños de brazos, íbamos donde nos dijeran. Ustedes, muchos de ustedes, eran tremendos líderes, movilizando personas, niños, recursos para causas que ustedes creían que eran loables, pero que hoy día, ustedes saben, no pasan el escrutinio bíblico.
Pero hoy día conocen al Señor. El Señor tuvo misericordia de vuestras almas. El Señor les ha traído a Cristo, les ha traído bajo ministerios de conocimiento bíblico, de aplicación bíblica. Y en lugar de este conocimiento, en lugar de poner fuego a vuestra profesión de fe, parece que acabó con vuestra devoción. Parece que acabó con el apego, con la constancia, con el sacrificio y cumplimiento. Se acumulan los sermones, se acumulan las instrucciones y aumenta la negligencia, la pereza y la liviandad para ser discípulos del Señor. Y hoy día, cuando la circunstancia, la providencia nos confirió poder estar cómodos en casa, muchos de vosotros ya se acomodaron en casa. Me atrevería a decir, se me hace constantemente esta pregunta, pastor, ¿usted cree que esta generación es la generación, la última generación, la que estará para ver venir al Señor, la que estará cuando el anticristo venga, esa generación completamente perseguida, diezmada? ¿Seremos esa generación? Es una pregunta muy difícil. Y no creo que alguien deba ser dogmático en decir sí o no. Todas las generaciones deberíamos vivir como si fuéramos la última. Pero cada vez que pasa el tiempo, me estoy convenciendo que esta no es la generación que peleará la última batalla, porque mi Biblia dice que ellos pelearán. Y esta generación está enferma de miedo, de pereza, de autocomplacencia para hacer la voluntad de Dios. Mi Biblia dice que ellos mirarán y lucharán y morirán luchando. Y esta generación no oye, no entiende, se acomodó, se rindió, se arrodilló a las cosas de este mundo. Esta generación está enferma de miedo, de pereza, de autocomplacencia. Antes usted evangelizaba después de un mensaje motivador que ni siquiera es evangelio. Hoy usted tiene que pasar por 16 cursos de 80 horas crédito para saber cómo testificar, porque le da miedo ahora testificar de Cristo. Seguramente usted se daba a más oración luego de un mensaje corrupto, porque usted quería la presencia de Dios. Y a veces escucho cantar al carismático, que él, ven Señor, ven con tu presencia y la presencia de Dios. Y eso lo hacen después de mensajes corruptos, con su entendimiento nublado. Pero ellos quieren a Dios en medio suyo. Nosotros, acomodados, menos oramos, menos clamamos. ¿Cuántas veces le aseguro, se lo aseguro, que para el día de hoy un carismático habrá pedido más la presencia de Dios en su vida que usted mismo, conociendo quién es Dios y qué es su palabra? Le aseguro que él a esta altura de la vida habrá pedido más del Espíritu Santo que usted mismo, que conoce quién es el Espíritu Santo en verdad. Hoy usted ora, luego, porque usted hoy necesita 29 series de la oración y leer a los puritanos para poder tener 5 minutos de oración. Antes usted oraba más. Antes usted se daba más al Señor. Cuando Recab hablaba, hoy no. Pastor, ¿tiene otra serie? Ya me escuché toda la serie de la oración. ¿Tiene algo de los puritanos? Resultado, 5 minutos de oración fría. Muchos de ustedes, a la voz de Jonadab, quemaron discos, afiches, rompieron porcelanas, porque eso les dijeron.
Hoy ni siquiera es capaz de apagar el televisor para un devocional corto de 5 minutos. Porque ¿qué puede decir mi hijo? Porque no puedo hacer esto con mi esposa. Muchos de ustedes hicieron tales cosas porque creían que así se honraba al Señor, y hoy no puede quitarle el teléfono a su hijo para que no vea porquerías. Pero dice, Señor, Señor. Usted antes, si Recab lo hubiera dicho, yo hubiera sacrificado todos los celulares de su casa, ¿no es así? Porque usted ya lo hizo, ya quemó los discos, quemó porcelanas finas, cuadros finos, ya lo hizo, porque Recab lo dijo. Pero cuando Dios lo dice, ahora temblamos, no le puedo decir a mi hijo esto, para que no vea porquerías. Porque creo que para algunos de ustedes es mejor ser un recabita que un hijo de Dios. Es tiempo de tomar su Biblia en serio, tomarla en verdad en medio de sus manos y sellarla sobre su pecho como cuando se sella el ganado. Dolerá, pero es hora de hacerla suya en cada palabra, en cada coma, en cada línea, en cada argumento, en cada doctrina. Es hora de ser leal al Señor como jamás lo hemos sido con nadie. Hoy son tiempos de lealtades, hoy son tiempos de temores, hoy son tiempos de amores, y el pueblo de Dios debe levantarse para obedecer al Señor, para hacer ver la obediencia de los recabitas como un juego de niños, y no que los recabitas nos hagan ver como simples aprendices de obediencia. Cuanto más, hermanos, porque el Señor, a pesar de darnos toda su palabra, envió a su Hijo amado como el capitán de nuestra profesión de fe. Estamos siguiendo a un Señor que toma su lanza o su cayado, como quiera verlo, su lanza como rey, su cayado como pastor, cuyas manos están horadadas por la obediencia y lealtad fiel que él le presentó a su Padre. Atrás de esa corona de oro hay tremendas cicatrices de la corona de espinas le dejó en su frente, porque su corona de oro vino luego de su corona de espinas, cuando él mostró obediencia a su Padre. Y usted y yo le decimos Señor a él, a él. Si somos el pueblo de Cristo, andemos como Cristo. Y si somos el pueblo de la palabra, pues andemos conforme a la palabra, en todos sus puntos, en todas sus doctrinas, ni a derecha ni a izquierda, y mostremos lealtad y obediencia a aquel que nos amó y entregó a su precioso Hijo por nosotros. Que el Señor bendiga su iglesia en esta generación. Que el Señor traiga un mayor celo y obediencia a su palabra. Que podamos arrepentirnos, hermanos, por ser como Judá, por ser como Jerusalén, aun cuando tenemos mayores y más grandísimas promesas al seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuya persona y amor lo valen todo, todo. Que el Señor, hermanos, nos ayude en esta mañana. Oremos al Señor.